En el corazón de África existe un territorio donde la ciencia termina y lo desconocido comienza. Selvas tan densas que nunca han sido exploradas, ríos donde la luz nunca llega al fondo, desiertos que ocultan criaturas más antiguas que el tiempo, y pueblos que aseguran haber visto seres capaces de arrancar la vida en un segundo. Lo que estás a punto de ver no son simples leyendas. Son los relatos más inquietantes, los testimonios más peligrosos y las criaturas más aterradoras que este continente ha ocultado durante siglos. Bienvenido al iceberg de los críptidos de África. Prepárate, porque lo que está abajo no está hecho para humanos. En la superficie del iceberg africano encontramos criaturas que, aunque pueden explicarse bajo la sombra de la zoología o de la superstición local, ya muestran una inquietud profunda. Aquí comienza la sensación de que África no solo es un continente vasto, sino uno donde los límites entre lo humano y lo salvaje se mezclan peligrosamente. En las aldeas del Congo existe la figura del hombre leopardo, un ser que muchos describen como mitad humano, mitad felino, capaz de moverse entre la maleza sin emitir un solo sonido. Los testimonios hablan de figuras que se desplazan flexibles, con el cuerpo agazapado y los ojos brillando entre los árboles, observando a los viajeros en silencio. Para algunos, se trata de sociedades secretas que usaban pelajes y garras para atacar a enemigos. Para otros, algo mucho más inquietante, un híbrido real, un cruce imposible entre hombre y depredador. Lo extraño es que se han encontrado cadáveres con marcas de garras imposibles de replicar por animales conocidos. Y en las noches de tormenta, los cazadores afirman ver siluetas que se deslizan entre los troncos, como si una inteligencia felina los vigilara. Pero si algo define el miedo africano, es la presencia de una criatura imposible de clasificar. En los pueblos del Sahel circulan historias de un ser enorme, similar a un perro, con el hocico demasiado alargado y la espalda arqueada como la de una hiena gigante. La llaman simplemente la bestia del Sahel. Los pastores cuentan que ataca al ganado sin emitir sonido alguno y que su mordida puede partir huesos gruesos como si fueran ramas secas. Exploradores coloniales registraron encuentros con animales que parecían lobos gigantes, pero describían patas demasiado largas, un lomo anormalmente flexible y un comportamiento casi calculado, como si estudiara a sus presas antes de lanzarse. Nunca encontraron restos. Nunca encontraron huellas claras, solo cuerpos drenados de sangre y huesos aplastados. Una inteligencia oscura que no encaja con ningún depredador africano conocido. Estas criaturas representan la zona más superficial del miedo africano, seres que podrían tener una explicación lógica, pero que dejan demasiadas preguntas abiertas. Si esto es lo que se encuentra en el primer nivel, lo que aguarda en las zonas más profundas del continente es algo que ni la zoología, ni la ciencia, ni la razón han podido enfrentar. Porque en el siguiente nivel, la selva deja de ser el hogar de animales y se convierte en el escondite de seres que desafían toda lógica humana. A medida que bajamos en el iceberg africano, entramos en territorios donde la selva es tan espesa que ni siquiera la luz logra penetrar. Son zonas donde los mapas pierden sentido y donde las comunidades locales evitan internarse incluso durante el día. En estos lugares aparecen criaturas que no solo desafían la zoología, sino que parecen pertenecer a un tiempo anterior al ser humano. Uno de los relatos más repetidos en Kenia es el del Nandi Bear. Quienes lo han visto aseguran que es un animal enorme, más grande que un oso, pero con la postura encorvada y la agresividad de una hiena. Dicen que tiene una fuerza capaz de aplastar un cráneo humano de un solo golpe. Lo más inquietante son los patrones de ataque. Siempre apunta a la cabeza, como si buscara destruir el rostro de su víctima. Los pastores cuentan que lo han visto levantarse sobre dos patas, mirar hacia el horizonte y luego alejarse con pasos silenciosos que no deberían corresponder a un cuerpo tan masivo. Durante décadas, exploradores británicos intentaron capturarlo sin éxito. Las muertes continuaron, pero nadie logró encontrar restos, huesos o huellas claras. Un depredador que acecha de noche, que parece sentir una brutal inteligencia y que deja a las comunidades viviendo con miedo constante. Pero si la selva ya es peligrosa, los pantanos y zonas húmedas de Zambia guardan algo todavía más extraño.
En los márgenes del río Luapula, pescadores y aldeanos han reportado la aparición del congamato, una criatura descrita como un reptil volador, del tamaño de un barco pequeño, con alas membranosas y dientes afilados que sobresalen incluso con la boca cerrada. Lo describen similar a un pterosaurio prehistórico, capaz de elevarse sin esfuerzo y lanzar gritos agudos que paralizan a quien los escucha. Los testimonios más antiguos provienen de tribus que jamás tuvieron contacto con ilustraciones modernas de dinosaurios, y aún así sus descripciones coinciden de manera sospechosa con reptiles del período Jurásico. Algunos investigadores registraron heridas en pescadores que aseguraban haber sido atacados desde el cielo por algo que no era un pájaro, como si África guardara fragmentos vivos del pasado, criaturas que lograron escapar a la extinción y que continúan ocultándose en regiones donde la humanidad jamás se atreve a mirar. Conforme avanzamos en el iceberg, los límites entre animal real y monstruo ancestral empiezan a desaparecer. Lo que antes podía explicarse como un depredador desconocido, ahora empieza a tomar la forma de algo más profundo, algo que no pertenece a esta era. En el siguiente nivel, nos adentramos en los ríos y lagos africanos, donde existen criaturas que podrían ser, literalmente, ecos vivos de la prehistoria. En África, los ríos no son simples cuerpos de agua, son corredores de sombra, profundidades donde la luz se curva y termina desapareciendo. Zonas donde la biología conocida deja de tener sentido y donde las comunidades locales aseguran que existen criaturas que la ciencia moderna se niega a aceptar. Para muchos, los ríos africanos son los últimos refugios de seres que deberían haberse extinguido hace millones de años. En lo más inhóspito del río Congo se encuentra una de las leyendas más famosas del continente, el Mokele Mbembe. Los pueblos bantú describen a esta criatura como un ser enorme, de cuello largo, cuerpo masivo, piel similar a la de un elefante y un temperamento territorial que convierte cualquier acercamiento en una sentencia de muerte. Para algunos exploradores, la descripción coincide de forma alarmante con la de un saurópodo, un dinosaurio que supuestamente desapareció en el Cretácico. A principios del siglo XX, varios misioneros aseguraron haber visto una figura gigantesca desplazarse bajo las aguas, generando olas imposibles para cualquier animal conocido. Una expedición estadounidense afirmó haber encontrado huellas enormes, casi circulares, que se hundían en el barro de la orilla. Sin embargo, cada vez que un científico intentó acercarse, los avistamientos cesaron de inmediato, como si la propia criatura entendiera que debía ocultarse. Para las aldeas cercanas, el Mokele Mbembe no es una leyenda, es un habitante real del río, un guardián prehistórico que aún impone respeto a quienes conocen sus dominios. Pero si hablamos de depredadores imposibles, el dingonek es una de las criaturas más temidas del este de África. Aparece en relatos de cazadores de Tanzania y Uganda desde hace más de un siglo. Se le describe como un animal híbrido, con cabeza felina, cuerpo alargado cubierto de escamas y una cola armada con púas venenosas. Su aspecto mezcla características de mamíferos y reptiles de forma tan precisa que ninguna especie moderna encaja. Exploradores británicos registraron ataques a animales de carga atribuidos a un monstruo anfibio que emergía del agua sin previo aviso. Algunas crónicas mencionan que su rugido tenía un eco metálico, como si resonara dentro de un cuerpo hueco. Lo más desconcertante es que los lugareños aseguran que el dingonek no caza por hambre, sino por territorio. Si alguien invade un área que considera suya, desaparece de forma trágica, dejando atrás marcas de garras imposibles, cortes limpios y arrastres profundos hacia la orilla. A estas alturas del iceberg, ya no estamos hablando de animales plausibles. Estamos hablando de seres que parecen arrancados de otra era geológica, criaturas que deberían existir solo en libros de paleontología, pero que continúan apareciendo en testimonios demasiado coherentes para ignorarse. Y si los ríos albergan horrores, lo que aguarda en las zonas áridas y los desiertos africanos es algo todavía más perturbador. Porque en el siguiente nivel, las criaturas dejan de ser físicas y comienzan a volverse entidades capaces de cambiar de forma, de engañar y de infiltrarse en los lugares más solitarios del continente. Al descender un nivel más en el iceberg africano,
dejamos atrás los ríos y entramos en territorios donde la sequía, el polvo y el silencio se convierten en parte del horror. Aquí, las criaturas dejan de ser simples cuerpos físicos. Se vuelven presencias, espíritus que cambian de forma, parásitos invisibles que se alimentan de algo más profundo que la carne, el miedo, la sangre y la mente de quienes se atreven a invocarlos o simplemente a dormir en el lugar equivocado. En las regiones de Togo y Ghana se habla de una entidad llamada Adse. A primera vista puede parecer insignificante. Se dice que toma la forma de una simple luciérnaga, un pequeño punto de luz que revolotea en la oscuridad. Pero en el folclore local, esa luz no es un insecto, es un vampiro espiritual. Cuando el Adse encuentra una víctima, abandona su forma diminuta y se convierte en algo mucho más siniestro, una presencia invisible que se filtra dentro de las chozas por las rendijas del techo, por grietas en la pared o incluso a través de los sueños. Para los aldeanos no es una metáfora. Lo culpan de enfermedades misteriosas, de debilidad repentina, de niños que despiertan sin energía y de adultos que mueren tras noches de fiebre y delirios. Dicen que el Adse se alimenta de la sangre, pero también de la voluntad. Cuando entra, deja a su víctima fría, pasiva, sin ganas de luchar. Lo más aterrador es que una vez posee a alguien, puede hablar a través de esa persona, insultar, maldecir y revelar secretos que nadie más conocía. Una luz pequeña en la oscuridad del África occidental, que podría ser la puerta a algo mucho más hambriento. Más al sur, especialmente en Sudáfrica, los relatos se concentran en una figura baja, deforme y profundamente agresiva, el Tokoloshe. Se le describe como un ser pequeño, de apariencia casi infantil, pero con rasgos grotescos. Ojos hundidos, dientes afilados y un cuerpo desproporcionado. Las historias cuentan que el Tokoloshe se cuela en las casas durante la noche, se esconde debajo de las camas y sube silenciosamente mientras la víctima duerme. A veces solo observa. Otras veces provoca pesadillas tan reales que la persona se despierta sin respirar, como si algo la hubiera estrangulado. En muchas comunidades, la gente eleva sus camas sobre ladrillos o bloques de cemento. No es decoración, es protección. Creen que el Tokoloshe es demasiado bajo para alcanzarlos si duermen en alto. Algunos curanderos aseguran que se trata de un espíritu invocado por brujos para castigar o eliminar enemigos. Otros lo ven como una entidad independiente, una criatura que disfruta del caos, del miedo y del dolor. Lo más inquietante son los testimonios de quienes dicen haber sentido manos pequeñas presionando su pecho en medio de la noche. Y al abrir los ojos, solo encontraron la habitación completamente vacía. En este punto del iceberg africano, dejamos atrás las figuras pequeñas, los espíritus menores y las criaturas que se ocultan en la sombra. Ahora entramos en un territorio reservado para seres que ya no solo acechan, dominan. Entidades demasiado grandes, demasiado antiguas y demasiado conscientes como para clasificarlas como animales. Criaturas que, según los relatos, interactúan con el clima, el territorio y las personas con una inteligencia que roza lo sobrenatural. Uno de los seres más temidos del sur del continente es el impúndulu, también llamado el pájaro del relámpago. A primera vista podría confundirse con un ave enorme, pero los testigos describen algo muy distinto. Un ser alado del tamaño de un humano, con plumas oscuras, ojos que brillan como brasas y un chillido seco que anticipa tormentas repentinas. Las comunidades rurales aseguran que donde aparece el impúndulu, la lluvia deja de ser un fenómeno natural y se convierte en un arma. Se han registrado historias de árboles partidos por rayos justo después de que la criatura volara sobre ellos, y de chozas reducidas a cenizas sin una explicación científica. En algunas tradiciones, el impúndulu es el sirviente de brujos poderosos, una especie de familiar demoníaco capaz de atacar a enemigos, perseguir viajeros y absorber la energía de aquellos a los que toca. Lo más inquietante son las afirmaciones de que esta criatura no muere, simplemente cambia de dueño, apareciendo en regiones distantes con el mismo comportamiento y la misma capacidad de desatar tormentas en segundos. Un ser que no solo existe en el cielo, sino que lo controla.
Pero incluso el Impundulu parece pequeño comparado con el Grutslang, una de las criaturas míticas más gigantescas y temidas de África. Según las leyendas, en los tiempos más antiguos, los dioses crearon un ser tan perfecto y poderoso que tuvieron que dividirlo en dos especies para equilibrar la tierra: el elefante y la serpiente. Pero uno escapó a ese destino y quedó entero, conservando ambos cuerpos y ambas fuerzas. Así nació el Grutslang. Se dice que habita las profundas cuevas de Richtersveld, un laberinto subterráneo que se extiende bajo Sudáfrica y Namibia, lleno de grietas, cámaras naturales y pozos oscuros imposibles de cartografiar. Los exploradores que han intentado internarse allí hablan de un silencio antinatural, de grietas que parecen respirar y de ecos que no se corresponden con su movimiento. La criatura, según los testigos, es masiva. Una serpiente descomunal con rasgos de elefante, colmillos largos y una mirada fría e inmóvil. Lo más aterrador es que las historias coinciden en un detalle. El Grutslang no ataca por hambre, sino por territorio. Se han encontrado restos de animales arrastrados hacia cavernas profundas, huesos triturados con una fuerza imposible y túneles que parecen excavados por un cuerpo gigantesco que se mueve entre roca sólida. Para las tribus locales, el Grutslang es más antiguo que cualquier civilización africana. Es una presencia primigenia, una fuerza de la tierra que observa desde las sombras subterráneas. En este nivel, el iceberg ya no contiene criaturas que se ocultan del ser humano. Aquí encontramos seres que nos superan, criaturas con dominio sobre elementos, territorios enteros e incluso el clima, entidades tan antiguas que parecen haber surgido cuando África aún no tenía nombre. Y si en este punto ya hemos encontrado seres que rozan lo divino, en el último nivel del iceberg solo queda espacio para lo más profundo, lo más inexplicable y lo que incluso las comunidades africanas prefieren no mencionar. Lo que viene ahora pertenece al fondo absoluto del continente. Presencias que no deberían existir, pero que siguen apareciendo. En el nivel más profundo del iceberg africano ya no hablamos de animales extraños, espíritus menores ni criaturas gigantes que protegen territorios. Aquí encontramos los relatos que las comunidades solo mencionan en voz baja, las historias que ni siquiera los ancianos se atreven a repetir de noche, y los seres que parecen desafiar no solo la lógica, sino la idea misma de realidad. En este nivel, África se transforma en un continente ancestral donde la oscuridad tiene voz propia y donde los monstruos no solo viven, piensan. Una de las criaturas más temidas de Gambia y Sierra Leona es el Ninki Nanka. En apariencia podría recordarnos a un dragón sin alas, un cuerpo extremadamente alargado, escamas oscuras que reflejan la luz como si estuvieran húmedas y una cabeza estrecha con ojos que parecen brillar incluso en plena sombra. Sin embargo, lo que lo hace realmente aterrador no es su forma, sino lo que deja atrás. Los aldeanos cuentan que quienes lo ven, aunque sea por un segundo, enferman en cuestión de horas. Fiebre altísima, delirio, pérdida de orientación y, en muchos casos, muerte. En 2006, un equipo británico viajó a las marismas de Gambia para investigar su existencia. Entrevistaron a pescadores que aseguraban haber visto un cuello enorme elevarse entre las aguas, a madres que describían un sonido grave y reptiliano antes de que el ganado apareciera muerto, y a sobrevivientes que jamás lograron recuperarse del encuentro. El Ninki Nanka no es un simple monstruo, es un presagio, una criatura cuyo solo avistamiento es considerado una sentencia. Pero lo más oscuro del iceberg africano no tiene forma definida. En Namibia existe un relato que atraviesa generaciones, la sombra del Kalahari. No se habla de un animal, ni de un espíritu, ni de un demonio tradicional. Es algo mucho más simple y por eso más aterrador. Se describe como una figura alta, extremadamente delgada, completamente negra, sin rasgos, que aparece en las zonas más silenciosas del desierto. Lo inquietante es que no camina. Se desplaza sin mover las piernas, como si flotara. Testigos afirman que la sombra aparece al amanecer o al anochecer, siempre a varios metros de distancia, siempre inmóvil, siempre observando. Exploradores europeos que intentaron acercarse aseguraron que, al parpadear, la figura desaparecía,
para reaparecer detrás de ellos sin dejar huellas. Las tribus del desierto dicen que la sombra no pertenece a este mundo, que es un vigilante o un mensajero, o tal vez algo que existía antes incluso de la tierra misma. Nadie sabe qué busca, pero todos coinciden en una cosa. Mirar directamente a la sombra del Kalahari provoca una sensación de vacío, como si algo arrancara un recuerdo de tu mente. Este nivel del iceberg no contiene monstruos que se puedan cazar ni criaturas que se puedan estudiar. Aquí encontramos entidades que no interactúan con el ser humano de forma directa, porque no lo necesitan. Su presencia basta para quebrar la salud, la memoria, incluso la cordura. En este punto ya no hablamos de África como un continente físico, sino como un territorio donde lo ancestral y lo imposible se encuentran en cada sombra, cada río, cada grieta. Con este nivel se cierra el iceberg, recordándonos algo claro. No todos los monstruos viven en la oscuridad. Algunos son la oscuridad,